Hola, en este video vamos a revisar generalidades sobre los delitos informáticos en Chile principalmente, y eso a partir de dos etapas. La primera, las normativas existentes antes de la Ley 21.459 del 2022, y la segunda etapa, precisamente refiriéndonos a esta nueva ley sobre delitos informáticos que rige en Chile. Existe un flujo normal de comunicación de datos que va desde un emisor que envía un mensaje o datos a un destinatario o receptor, que puede ser otra persona o un sistema. Sin embargo, existen en nuestras transacciones, nuestras comunicaciones electrónicas, nuestras solicitudes de servicios, por ejemplo, posibles alteraciones a este flujo normal de comunicación sobre las cuales se realizan ataques o incidentes que eventualmente podrían ser considerados incluso delitos informáticos. El primero de estos flujos está referido a una situación anormal donde el mensaje se envía hacia el destinatario, pero no le llega. Y no le llega no solo por una situación que puede ser circunstancial o de alguna catástrofe natural, por ejemplo, algún terremoto que corta las comunicaciones o una caída de la electricidad y no hay posibilidad de realizar comunicaciones electrónicas, sino fundamentalmente pueden existir aquí acciones intencionales para interrumpir la llegada de estos datos destinatarios. Esas acciones de interrupción afectan la disponibilidad de la información en cuanto a atributo y pueden ser objeto, por ejemplo, de delitos como las denegaciones de servicio. Es decir, aquí se generan figuras de tipo penal. La otra situación donde hay un flujo anormal en la comunicación o en la transmisión de los datos es esta, la intercepción, donde el emisor envía el mensaje hacia el destinatario y llega la información. Sin embargo, en el intertanto hay un tercero, no autorizado, por supuesto, en este caso, que también accede al contenido de esa información. Esta figura está afectando el atributo de la confidencialidad, porque ya no es exclusivo el conocimiento del destinatario, ya lo tiene también un tercero. Y como no está autorizado, generan figuras también delictuales en este sentido. Una tercera situación de flujos anormales la podemos encontrar cuando el mensaje es enviado por el emisor, pero en el camino hay un tercero no autorizado que la altera, lo modifica, lo complementa o le quita alguna parte a esa comunicación. Y luego sigue el mensaje hacia el destinatario, quien recibe una información distinta a la que fue inicialmente enviada por el emisor. Esta alteración de datos, estas modificaciones, también pueden ser intencionales y por ende sancionadas penalmente como delitos informáticos. Y hay una tercera, y en este caso lo que se está afectando fundamentalmente es el atributo de la integridad de la información. Y una cuarta posibilidad de alterar el flujo normal la encontramos con la creación de información falsa, donde se afecta precisamente la fiabilidad como atributo de la información y frente a la cual se toman medidas precisamente para poder realizar un control sobre la autenticación, poder verificar con un grado de confianza que la persona es quien dice ser o es quien está enviando el mensaje. En este caso, hay un tercero que sin autorización y obviamente intencionalmente está enviando una información al destinatario haciéndose pasar por el emisor, quien jamás ha enviado nada. Por lo tanto, en este caso hay una suplantación y estas figuras también tienen sanciones de tipo penal. Frente a esta figura de flujos anormales de comunicaciones o transmisiones de datos, por lo tanto aparecen delitos. En algunos casos pueden existir delitos de tipo informático. Los delitos informáticos requieren una justificación para poder entender por qué se estudian, se analizan de forma separada a otros delitos. Y en este sentido, esto está dado por el principio de tipicidad. Hay conductas nuevas dadas por la tecnología, por el uso de tecnología y que afectan fundamentalmente la información que no están descritas de forma completa en los tipos penales tradicionales y por ende no pueden ser sancionadas penalmente bajo el principio de tipicidad.
Por esa razón, como hay conductas que no se ajustan completamente a los tipos penales que ya existen, es indispensable para sancionarlas penalmente la creación de nuevos delitos. Y en este sentido estamos hablando aquí de una categoría nueva de delitos, aun cuando muchos de ellos tienen décadas. Así que, pero son nuevos delitos por cuanto no se les aplican los tipos tradicionales penales. Estos delitos informáticos no están definidos en la ley de delito informático. Sin embargo, podemos entenderlo como una categoría doctrinal, es decir, la doctrina la que crea este tipo de delitos. Y está integrada por diversas conductas. Esas conductas, como vimos en el cuadro anterior, pueden afectar distintos momentos de la comunicación, del tipo de ataque hacia la información. Son distintas conductas. ¿Qué tienen las características de un delito? Son típicas, se han tipificado, son antijurídicas y dolosas, es decir, intencionales. Acá el cuasi delito informático prácticamente no se considera. Aquí hay una figura que normalmente en los países se sanciona a la comisión con dolo o con intención de cometer la conducta, no aquellas conductas descuidadas o culpables. Y esta acción atenta contra el soporte lógico de un sistema de tratamiento de información. Esa es una característica que la diferencia de gran parte de delitos tradicionales contra equipos informáticos, por ejemplo, los daños contra un dispositivo. Acá lo que se está tratando de proteger es el sistema lógico y dentro de este sistema lógico están los programas computacionales, los documentos electrónicos o datos. Ahora bien, como aquí el delito informático tiene una aparición o debería tener una aparición como última ratio, es decir, como un último recurso de sanción frente a alguna ilegalidad, no cualquier información debería tener una sanción penal y por eso la mención ahí es hacia datos relevantes. La relevancia, por supuesto, no la viene a dar la víctima. No es delito aquello que para mí es importante, no. La relevancia la da la ley. Es la ley quien debería determinar que cierto tipo de información merece una protección penal y a través del uso de la tecnología de información. Ese es el otro elemento que podríamos considerar para categorizar o definir, describir los delitos informáticos. En Chile podemos distinguir dos grandes etapas en materia de delitos informáticos. La primera, y todas estas marcadas por el año 2022. La primera etapa cubre desde el 93, de 1993, hasta precisamente este año, 2022, y está compuesta fundamentalmente por la antigua ley de delitos informáticos, la 19.223. Posteriormente, también vamos a revisar algunas ideas sobre leyes que siguen vigentes, que consideran delitos informáticos, pero que estaban en otras normas que no era la ley 19.223. Y también la aparición que tuvo en ese periodo, en esa primera etapa, el convenio de Budapest. La segunda etapa que vamos a revisar apunta a lo ocurrido desde el 2022 con la nueva ley de delitos informáticos que es la 21.459. Comencemos entonces con esta primera etapa a partir de las ideas generales sobre la ley 19.223 del año 93 que fue derogada el 2022. La ley 19.223, recientemente derogada, es del año 93 y por esa razón en su momento fue pionera en la región. Los países de Latinoamérica miraban a Chile como un país que había logrado avanzar en un tema novedoso en esa época y se siguió, en este caso, un modelo legal de Francia, de una ley francesa de 1988. En la ley de delitos informáticos del 93, Chile reguló dos delitos fundamentalmente, sancionó dos delitos, el sabotaje, que estaba destinado a destruir o inutilizar los sistemas mediante tecnologías de información, y también el espionaje, y el espionaje apuntando a obtener información sin autorización, obtener datos sin autorización o revelar esos datos. Esas figuras, eh, sin embargo, no fueron suficientes para las críticas que se dio a la ley desde prácticamente su inicio. Esta ley
tuvo una serie de críticas que derivaron, por supuesto, en su derogación el año 2022. Primero, a modo de resumen, no abordaba correctamente los delitos que se encuentran en la red, por una razón sumamente lógica. Si es del 93, no podía concebir o estar visualizando un escenario de cibercrimen, por ejemplo, porque recién en el año 95 aproximadamente está la Internet que nos es más familiar. Por lo tanto, estaba pensando fundamentalmente en ataques a equipos bajo un paradigma informático de los 80, donde el hardware era más valioso, por ejemplo, que el mismo software. Segundo, también aquí creó un bien jurídico protegido nuevo y que era confuso, incluso muy criticado por los penalistas. Es considerada como bien jurídico protegido a la calidad, pureza e idoneidad de la información contenida en un sistema de información. Esa figura no era suficientemente comprendida ni siquiera por el propio legislador, que se confundió muchas veces cuando trató de explicar estos tipos penales. Por lo tanto, lo más lógico hubiese sido desde un inicio ubicar los tipos penales en los correspondientes bienes jurídicos protegidos de cada uno. Algunos apuntaban al patrimonio, otros a la fe pública, otros a la vida privada, en fin. Como tercera crítica, esta ley sancionaba más duramente los atentados contra el hardware, contra el soporte físico, que contra la información. Y esto se ve claramente explicado producto de ese paradigma informático de esa época. Era un paradigma de los 80 donde el hardware, el soporte físico, era lo más costoso, lo que había que proteger, estos computadores de grandes dimensiones. Entonces, esa figura dejaba en un segundo plano a la información y a los programas. Bajo esa lógica, claramente se justificaba tener mayores sanciones hacia el soporte físico. Sin embargo, ya en el 93, cuando nace esta ley, el paradigma se difumina y ya estamos en una figura donde la información es clave, pero no quedó reflejado eso en proteger de manera más fuerte a la información que al hardware. Sancionada pocas conductas, también se critica esta parte de esta ley porque no era solo sabotaje y el espionaje, también existían situaciones de fraude informático que no estaban cubiertas, por ejemplo, con la ley 19.223, entre otras. También está y relacionado con esta mirada de proteger más al hardware que el software, las penas no estaban proporcionadas hacia las conductas. Si yo quería atentar contra el soporte físico, contra un monitor, contra una CPU, y no pensando en el daño, por ejemplo, hacia la información, tenía sanciones más altas que si hubiese atentado exclusivamente contra la alteración de los datos, por ejemplo. Entonces, las sanciones estaban desproporcionadas a las conductas. Era también, como otra crítica, y es más bien general, en este tipo de delitos informáticos a nivel internacional incluso, es la poca aplicación o la cifra negra alta, porque se trata de delitos que se cometen habitualmente, pero no se denuncian con el mismo grado de habitualidad. Por eso aparece con un porcentaje menor. En parte, en un principio, se debía a desconocimiento tanto de abogados como de jueces para abordar estas temáticas. Y por eso se trataba de encubrir o de abordar estas figuras en delitos que eran más bien conocidos como la asociación ilícita, por ejemplo, en vez de tratarlo como un sabotaje informático. Y por último, existían también críticas formales en cuanto a la extensión. Era una ley de 4 artículos solamente, y también su ubicación, al considerarla como una ley especial que no estaba incluida dentro del Código Penal. Pero a partir de todas estas críticas, se llegó a la conclusión prontamente de la necesidad de modificarla. Sin embargo, recién en el año 2022, una ley del 93, el año 2022, fue derogada. En esta primera etapa que estamos revisando, también existían, junto con la ley 19.223, otras leyes que consideraban delitos informáticos específicos.
delitos que se mantienen vigentes, porque estas leyes no han sido derogadas por la ley 21.459 y que tampoco fueron abordadas por esta nueva ley del año 2022. Por lo tanto, son leyes que vamos a revisar y que siguen vigentes. Dentro de los delitos informáticos, una de las figuras clásicas que se mencionan es la piratería informática. Delitos que atentan contra derechos de los autores de obras digitales. Entre ellas están también los programas computacionales. Por lo tanto, cada vez que se utiliza software pirata, realiza un plagio de alguna obra digital, estaríamos en este tipo de figuras. Esta regulación viene dada por la Ley de Propiedad Intelectual, la ley chilena 17.336, y en ella se abordan tipos penales genéricos, que esa es una de las críticas, son tipos penales genéricos a infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual. Como son genéricos, quedan cubiertas, por lo tanto, aquellas obras de tipo informático, en este caso, programas computacionales, por ejemplo. Primero, el artículo 79A de esta ley sanciona a cualquier persona que sin autorización utiliza obras que le pertenecen a otra persona desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Entre eso, por ejemplo, a los desarrolladores de algún software que tienen derechos de propiedad intelectual sobre él. Y esta infracción, este uso sin autorización puede ser, por ejemplo, publicando esa obra digital, reproduciéndola, adaptándola. Se hace cambios, por ejemplo, en el código fuente de ese programa protegido, está teniendo una infracción a la ley de propiedad intelectual, la ejecución pública o la venta. Se comercializa, por ejemplo, con ese software. Todo aquel entonces que sin autorización realice estas acciones sobre estos programas computacionales, por ejemplo, o las obras digitales, estaría cometiendo un delito contra la propiedad intelectual. La sanción que tiene ese delito está asociada al monto del perjuicio causado con esta conducta. Y ahí la ley distingue según montos menores a 4 unidades tributarias mensuales, entre 4 y 40 unidades tributarias mensuales y desde las 40 unidades tributarias mensuales de perjuicio. Y ahí las sanciones son en la situación más baja de 1 a 60 días de prisión o bien una multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. En el grado intermedio tenemos de 61 días a 540 días de reclusión, más una multa que va de 20 a 500 unidades tributarias mensuales. Y en aquellos perjuicios más altos tenemos desde 541 días hasta 3 años de reclusión, más una multa también alta de 50 hasta 1000 unidades tributarias mensuales. Esa sería la primera figura que está sancionada por esta ley de propiedad intelectual respecto de la piratería informática. Otra norma dentro de la misma ley de propiedad intelectual, el artículo 81, también dice relación con piratería informática o podemos aplicarla a la piratería informática. Y aquí se sanciona también a cualquier persona que tiene para comercializar, comercialice o arriende directamente al público copias de obras que están protegidas. De estas obras que pueden ser programas computacionales, películas digitales, música en formato digital, cualquiera sea el soporte y que sean reproducidos en contravención a la ley de propiedad intelectual. Entonces, el que realiza comercialización de estas obras digitales tiene una pena de 61 a 541 días de reclusión más una multa de 50 a 800 unidades tributarias mensuales. Hay una tercera figura, el que con ánimo de lucro, y ahí hay una intencionalidad, lucrar a partir de esta conducta, fabrica, importa, interna al país, tiene o adquiere para su distribución comercial las copias de estas obras. Ya directamente estamos hablando de la persona que realiza toda una actividad comercial con software pirateado, con programas, música, películas, por ejemplo, piratas. Y la sanción acá va de 541 días a 5 años de reclusión más una multa de 100 a 1000 unidades tributarias mensuales. Acá tenemos entonces las figuras
que se sancionan en Chile en materia de piratería informática. Otro de los delitos informáticos habituales, sobre todo en la Deep Web, es la pornografía infantil. Y en el caso de Chile, está sancionada a través de la ley 19.927. Dentro de las conductas que se están sancionando en materia de pornografía infantil, el artículo 374 bis establece el que, es decir, cualquier persona, comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, en este caso pornográfico infantil, obviamente, cualquiera sea su soporte, y por eso queda cubierta también todas estas conductas que se hacen en Internet, por ejemplo, cuya elaboración hayan sido utilizados, cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, tiene una sanción de presidio de 541 días hasta 5 años. Todo el que realice entonces actividades de tipo de difusión, de comercialización, trae pornografía infantil o exporte pornografía infantil, el hecho también de solo exhibirla tiene una sanción de presidio hasta 5 años. Pero no solamente la ley sanciona a aquel que activamente está generando o está distribuyendo o exhibiendo la pornografía infantil, sino también el que la consume. Y en este sentido, la ley establece el que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico infantil, cualquiera sea el soporte, por eso cubre lo digital, en cuya elaboración haya sido utilizado menores de 18 años. Acá, por lo tanto, tenemos una sanción de 541 días de presidio hasta 3 años al que consume la pornografía infantil. El solo hecho de almacenarla incluso ya es conducta delictual, no basta con visualizarla o difundirla o exhibirla. El tener información de pornografía infantil almacenada en un equipo ya es delito. Con una particularidad, en el caso anterior no utilizaba la expresión maliciosamente. En esta disposición sí. Lo que quiere decir es que aquí es necesario probar el dolo. No basta con simplemente demostrar la conducta, hay que probar un dolo directo. Y también podemos encontrar una tercera ley que aborda figuras penales informáticas que no estaban consideradas dentro de la ley 19.223. En este caso estamos hablando de la ley 20.009 respecto del uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas. Acá hay una serie de conductas que se van sancionando penalmente y están relacionadas con estas formas de pago y de transacción electrónica. Primero, se sanciona al que falsifica las tarjetas de pago. También aquel que usa, vende, exporta, importa o distribuye tarjetas de pago falsificadas o sustraídas. O sea, si alguien roba o recibe tarjetas robadas y luego las empieza a distribuir, en este caso, ya está cometiendo un delito. Negociar en cualquier forma tarjetas de pago falsificadas o sustraídas también es un delito. Usar, vender, exportar, importar o distribuir los datos o números de tarjetas de pago, haciendo posible que terceros realicen pagos o transacciones electrónicas. O sea, ya no solamente se está sancionando el que está entregando el plástico, sino también la información que permite realizar la transacción. Esos datos, el poder distribuir esos datos ya tiene una sanción penal. Negociar de cualquier forma con los datos, no con las tarjetas, sino con el dato mismo, el número de la tarjeta, las claves, las credenciales de seguridad para efectuar los pagos o transacciones electrónicas. El usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave o demás credenciales de seguridad, luego están bloqueadas las tarjetas. O sea, si la tarjeta se extravió, me robaron, hurtaron la tarjeta y la bloqueo, si se usa maliciosamente, o sea, intencionalmente, y hay que demostrar ese dolo, esa tarjeta o esas claves y suplantar también la identidad del titular frente al emisor para obtener una autorización para realizar las transacciones. En este sentido ya no estamos hablando ni del plástico ni de los datos, sino de yo hacerme pasar por el titular real de esa transacción, lo suplanto. Aquí hay una figura de suplantación de personas. Y finalmente, también se sanciona al que obtiene intencionalmente, o sea, dolosamente acá, un pago
total o parcial, indebido, el que logra obtener que le paguen indebidamente a través de engaño, específicamente simulando la existencia de la operación que no está autorizada, provocando intencionalmente ese pago o presentando ante el emisor como ocurrido ese pago por causas distintas a las verdaderas. Entonces, esa situación de engaño para obtener el pago indebido también es sancionado. Todas estas figuras de la ley 20.009 están sancionadas con presidio de 541 días hasta 5 años, más una multa que corresponde al triple del monto defraudado. Por lo tanto, ese pago o esa transacción ilícita que se realizó va a ser considerada su monto para efectos de la multa. Los delitos informáticos pueden, en ocasiones, tener un rol o tener un efecto transfronterizo. O sea, una conducta puede estar afectando no solo dentro de mi territorio nacional, sino ir más allá de las fronteras y afectar a uno o varios países. En ese sentido, es fundamental contar con instrumentos de tipo internacional, específicamente tratados internacionales, convenciones en esta materia. Acá destaca un convenio del cibercrimen que se elaboró en Budapest el año 2001 y que comprende tanto normas de tipo sustantivo, penales sustantivas, como también de tipo instrumental o procesal. Chile, después de largo tiempo, estuvo viendo la factibilidad o no de adherir a este tratado internacional y eso se concretó el año 2016. Desde el 2016, Chile adhiere al convenio del cibercrimen y por ende asume una serie de responsabilidades, de obligaciones internacionales para traer las normativas de este convenio al derecho interno. En ese sentido, entonces, dentro de esta primera etapa del derecho penal informático en Chile, destaca el instrumento del Convenio Cibercrimen de Budapest 2001. Una de las secciones del Convenio Budapest aborda normas de derecho penal sustantivo, es decir, tipos penales que deberían llevar a la legislación interna los países que ratifican o adhieren a este convenio. Las figuras penales que están sancionadas en el Convenio de Budapest son estos 8 delitos. Por un lado está el acceso ilegal a sistemas, entendida como la típica figura del hacking. También está la interceptación ilegal, cuando se captan comunicaciones, recuerden la figura que vimos sobre el modelo de el flujo normal con la interceptación, donde un tercero accede a información sin autorización. La alteración de datos, donde se trata de proteger la integridad y hay un tercero que está modificándolo de alguna manera estos datos. Sabotaje informático, conductas destinadas principalmente a dañar, destruir los datos, el sistema, la información. Abuso de dispositivos, como una figura en la que las máquinas que sirvan para cometer delitos tienen una suerte de ilegalidad, en el sentido de que si yo construyo máquinas para descifrar contraseñas, podría tener una sanción por el mero hecho de construirlas, ni siquiera por utilizarlas. El fraude y falsificaciones informáticas también, estos engaños, estas estafas que se están dando en el plano tecnológico. También está la pornografía infantil, específicamente el racismo y la xenofobia como típicos contenidos de odio que se pueden desarrollar a partir de redes y la piratería informática cuando se está afectando derechos de los titulares de obras digitales, programas, música, contenidos en general de tipo digital. Ahora bien, el Convenio Budapest tiene, además del derecho penal sustantivo, normas de suyo interesantes, importantes, para lograr la persecución de los delitos más allá de las fronteras, poder además no solo armonizar los derechos internos de cada país, sino también permitir la persecución y el juzgamiento eficaz de estos delitos, más allá de las fronteras. Y por una parte tenemos medidas de tipo procesal. Hay regulación sobre conservación de los datos, tiempos para poder conservar estos datos mientras se investiga, revelación de los datos de tráfico, el poder
dar a conocer a quienes están persiguiendo estos delitos, quién efectuó las transacciones, desde qué IP a qué IP, por ejemplo. Mandatos de exhibición, el poder exigir la muestra de información que esté relacionada con el delito que se está investigando. El registro y el decomiso de los datos, poder capturar esa información ilegal, por ejemplo, que se está captando. La intercepción de datos de tráfico en tiempo real, poder pinchar las comunicaciones, en este caso para poder determinar tanto el tráfico como también la interceptación del contenido. Todo, por supuesto, bajo autorizaciones judiciales. Y un tercer elemento dentro de esta estructura del Convenio de Budapest está referido a la cooperación internacional. Lograr, por ejemplo, facilitar mecanismos de extradición de los imputados de un país a otro, asistencia mutua, tanto en la investigación de estos delitos como en la misma persecución de ellos, y redes de colaboración entre policías, principalmente para poder hacer frente a la delincuencia informática transfronteriza. Chile, al momento de adherir al Convenio de Budapest, sin embargo, hizo algunas reservas, es decir, algunas precisiones sobre la manera en que va a adherir a este convenio. Y señaló, por ejemplo, primero que solo se sancionarían en plano interno aquellos daños de tipo grave, no cualquier tipo de daño a los sistemas de información. Tampoco se iba a sancionar a los dispositivos tecnológicos. Eso fue una reserva. Ojo con este punto porque lo vamos a revisar luego con la ley 21.459. Tampoco se sancionaría como pornografía infantil las situaciones en que aparezcan mayores de edad con apariencia de ser menores de edad. En ese caso se consideraría como pornografía de adultos, no una pornografía infantil, y por ende no estaría sancionada penalmente. En el caso también disposiciones sobre los chilenos en el extranjero y la posibilidad de negarse a conservar datos si es que ese delito no estaba tipificado en Chile. Esas son reservas que hizo Chile respecto de la adhesión al convenio Budapest. Ahora bien, existe una segunda etapa de delincuencia informática, normativa de delincuencia informática, a partir del año 2022, precisamente con la ley que derogó la anterior ley de delito informático, la 19.223. Se aprueba en Chile el año 2022 la ley 21.459. Esta norma no solo realiza ese efecto de derogar la 19.223, tipificar delitos informáticos, sino también adecua algunas normas del Código Procesal Penal, de la ley sobre el lavado de activos, de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, también algunas referencias a la Ley General de Telecomunicaciones e incorpora dentro de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas a los delitos informáticos, o sea, la regulación donde se hace responsable penalmente a personas jurídicas por ciertos delitos se incluyen a los delitos informáticos. Eso es bien interesante sobre el régimen de responsabilidad que está asociado. Para efectos de una mejor comprensión de los delitos informáticos que se sancionan en esta ley, esta propia norma establece definiciones, ciertas definiciones que son interesantes. Primero, por un lado, define lo que se entiende por dato informático. El dato informático para la ley es toda representación de hechos, información o conceptos expresados en cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función. Entonces, el dato informático representa hechos, representa información. Ahora bien, no solo es el dato exclusivamente considerado o individualmente considerado, sino también podría ser considerado como datos informáticos los programas. Ese es un concepto amplio. También establece una definición de sistema informático. Esto es interesante porque hay una serie de ataques que no solo apuntan hacia el dato, sino al sistema como tal. ¿Qué es el sistema informático? Todo dispositivo aislado o un conjunto de dispositivos que están interconectados o relacionados entre sí, cuya función es el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa.
Desde esa mirada, entonces, el sistema informático van a ser dispositivos puntualmente. La ley también define lo que entiende por prestador de servicio y apunta a entidades tanto públicas como privadas que ofrecen a sus usuarios la posibilidad de comunicar a través de un sistema informático de estos dispositivos. Veamos ahora algunas menciones sobre los delitos que están tipificados en la ley, en la nueva ley de delitos informáticos, la 21.459. Primero, sanciona el ataque a la integridad del sistema informático. Recuerden el sistema informático como un conjunto, uno o varios dispositivos interrelacionados. Y aquí sanciona el que obstaculice o impida el normal funcionamiento total o parcial de un sistema informático a través de la introducción, transmisión, daño, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. Esa persona, cualquiera que sea, que cometa esta conducta, se sanciona con un presidio de 541 días hasta 5 años. En este punto es interesante ver, primero, que no hay un sujeto calificado para la comisión del delito. Cualquier persona puede atacar la integridad de un sistema. Se sancionan dos verbos rectores: obstaculizar o impedir el normal funcionamiento del sistema. No tiene que ser necesariamente un impedimento absoluto, una denegación total de ese sistema, del funcionamiento del sistema, puede ser parcial. Y la forma en que se realiza esta obstaculización, este ataque a la integridad del sistema, es apuntando a datos. ¿Cómo? Introduciendo datos informáticos, transmitiendo, dañando o deteriorando datos, alterando esos datos o suprimiendo, quitando algunos datos, borrando algunos datos informáticos de ese sistema. Esa figura entonces es la primera que está sancionada acá como ataque a la integridad del sistema informático. Está muy asociada a lo que considerábamos antes como está muy asociada a lo que considerábamos antes como sabotaje informático, una de las formas de sabotaje informático. El segundo tipo penal, el segundo delito que está en esta ley nueva, es el acceso ilícito. El acceso ilícito o el hacking tiene una serie de casos, de casuísticas, de variantes que vamos a ir revisando. Primero, un primer caso está dado por el que, sin autorización o excediendo la autorización que posea, y superando, además, superando barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad, accede a un sistema informático. Ese mero acceso al sistema informático sin la autorización correspondiente tiene una sanción de 61 días a 540 días de presidio, o bien, alternativamente, puede ser una multa, en vez del presidio, una multa que va de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. En este caso, cualquier persona puede cometer acceso ilícito a un sistema. No necesariamente tiene que ser alguien con conocimientos especializados o avanzados en informática, por ejemplo. Lo relevante acá es que para el acceso se considera ilícito el mero hecho de carecer de autorización o, teniendo la autorización para estar dentro del sistema, ingreso, excedo esa autorización e ingreso a zonas, sectores que no están permitidos. También lo hago, por supuesto, superando barreras de seguridad técnica, rompiendo estas barreras de seguridad que se habían establecido. Lo que se sanciona acá es el mero acceso a ese sistema sin la autorización. En este punto hay que entender que la propia ley también está explicando que se entiende que cuenta con autorización para acceder al sistema informático el que en el marco de investigaciones de vulneración o para mejorar la seguridad informática accede a un sistema informático mediante autorización previa del titular del mismo. Por lo tanto, lo relevante en este caso, para entender que existe delito, es que se carece o se excede de una autorización. La autorización entonces aquí puede darse a partir de un contrato de hackinético, por ejemplo, donde se contrata precisamente a esta persona para que acceda a mi sistema, trate de vulnerar, de atacarlo,
pero dentro de un contexto de seguridad, hay un servicio de seguridad que está asociado. Entonces, aquí no basta con decir, yo voy a meterme a los sistemas para detectar su vulnerabilidad y luego le voy a avisar a la persona cuáles son sus puntos flacos, sus puntos débiles y que eventualmente pueda mejorarlo. Si no tengo la autorización previa, por más buenas intenciones que haya tenido, estoy cometiendo el delito de acceso indebido, acceso ilícito aquí al sistema. Tiene que haber una autorización expresa. El segundo caso de acceso ilícito corresponde a si el acceso fue realizado con ánimo de apoderarse o usar la información contenida en el sistema, la sanción va ahora desde 61 días de presidio hasta 3 años. En este caso, se exige, además del mero acceso, una intencionalidad, un ánimo, una finalidad que se busca. ¿Cuál? Apoderarse de la información o usar esa información. En el caso anterior, no era necesario este ánimo, bastaba con el mero acceso. Aquí, además del mero acceso, se requiere un ánimo de apoderarse o de usar la información que está en el sistema. Hay una tercera hipótesis dentro del acceso ilícito y corresponde a sancionar a quien divulgue la información a la cual se accedió de manera ilícita si no fuera obtenida por éste. La sanción para esta persona es de 61 a 3 años de presidio. En este caso, lo que se está señalando es que alguien recibe información de alguien que accedió ilícitamente al sistema y lo que se está sancionando es la divulgación de esa información, el mero hecho de la divulgación, no el haber obtenido la información. Y finalmente, el acceso ilícito tiene una cuarta hipótesis. En caso de ser una misma persona la que hubiera obtenido y divulgado la información, tiene un presidio de 541 días hasta 5 años, aumenta la penalidad. En este caso, no solo se limita a la divulgación, sino también esa misma persona fue la que realizó el acceso ilícito para apoderarse de la información que luego divulga. Estas figuras que estamos viendo de acceso ilícito están mejorando lo que existía en la ley 19.223 relativo a figuras de espionaje informático, que aquí se divide de manera un poco más clara las distintas conductas. Otro de los delitos informáticos que se encuentran en la nueva ley es la interceptación ilícita. La interceptación ilícita también tiene más de una hipótesis y el primer caso es el siguiente: el que indebidamente intercepte, interrumpa o interfiera por medios técnicos la transmisión no pública de información en un sistema informático o entre dos o más de aquellos. Esa persona va a tener una sanción de presidio de 541 días hasta 3 años. En este punto llama la atención la expresión indebidamente, porque parece dar a entender que aquí necesitamos además acreditar esa intercepción indebida, ese dolo, esa intención, y por eso es un elemento muy similar a la expresión maliciosamente. Y aquí los verbos rectores son la interceptación, la interrupción o la interferencia por medios técnicos. ¿De qué? De comunicaciones privadas, transmisiones de información que no es pública entre un mismo sistema o dentro de un mismo sistema o cuando hay una interrelación entre dos o más sistemas. Cuando se está enviando esa comunicación y esta se interrumpe, se intercepta, se interfiere sin autorización de forma indebida. La segunda hipótesis de la interceptación ilícita sanciona a el que, sin contar con la debida autorización, capte por medios técnicos datos contenidos en sistemas informáticos a través de emisiones electromagnéticas provenientes de estos sistemas. Entonces, aquí estamos en la figura donde los datos se monitorean y se captan a través de las emisiones electromagnéticas. Y la particularidad es que esta figura se sanciona penalmente cuando la persona que realiza esta captura de datos lo hace sin autorización. Si contara con una autorización, por ejemplo, a través de un contrato de seguridad, de servicio de seguridad de la información para poder tomar medidas de control, si tiene ese contrato que lo habilita, sería una conducta lícita. El no tener la autorización genera el elemento de la sanción penal.
Y la sanción que va acá es de 541 días hasta 5 años de presidio. Estas figuras de interceptación también están asociadas, pero no con tanto nivel de precisión y de detalle, a figuras que existían como sabotaje y como espionaje informático. Aquí se desarrollan mucho mejor y no como en la ley 19.223. La nueva ley de delitos informáticos también considera el delito de ataque a integridad de datos informáticos y le da una penalidad asociada a la gravedad del hecho, en el sentido de que el que indebidamente altere, dañe o suprima datos informáticos tiene una pena de presidio de 541 días hasta 3 años, siempre que con ello se cause un daño grave al titular de los datos. Esta figura de ataque a la integridad de los datos estaba en cierto sentido en la ley 19.223 también como una figura de sabotaje, pero con una penalidad sumamente baja en relación a la gravedad del hecho. Por esa razón, en este sentido se mejora porque se releva su importancia. El ataque a la integridad de datos lo puede cometer cualquier persona, no necesariamente un sujeto calificado. La expresión indebidamente da un elemento para considerar que eventualmente podría ser necesario sancionar solo dolo directo, es decir, demostrar, acreditar la intencionalidad de la persona que cometió esta alteración, daño o supresión de datos. Y los verbos rectores son alterar, es decir, alguna modificación de los datos, dañar, afectar por lo tanto que su funcionamiento sea normal, o suprimir, eliminar datos informáticos. Esas conductas, esos verbos rectores son los que llevan a la sanción de el delito de ataque a integridad de datos informáticos. En cuanto a la pena, hay que tener en cuenta que la sanción requiere que se cause un daño grave al titular de los datos. Y este es un elemento, a mi juicio, criticable de la redacción, porque no hay una descripción clara en la ley de qué se entiende por daño grave. ¿Quién determina la gravedad? Si es la ley o es el titular, si es la gravedad está dada por un perjuicio económico o no, o reputacional, por ejemplo. Por lo tanto, aquí hay un factor que tiene que ser cubierto por la jurisprudencia. Sin embargo, como estamos hablando de materias penales, le da una cierta incerteza, inseguridad, esta figura que tiene que ser cubierta luego por la jurisprudencia. Otro de los delitos que está en esta nueva ley es la falsificación informática, con dos hipótesis, dos casos. Primero, aplicable a cualquier persona, sin tener una característica especial. Cualquier persona, el que indebidamente introduzca, altere, dañe o suprima datos informáticos, es decir, cualquier persona que intencionalmente y sin autorizaciones realiza estas acciones, lo hace con la intención de que sean tomados esos datos como auténticos o sean utilizados esos datos alterados, falsos, para generar documentos auténticos. Esa persona que realiza falsificación informática con esa intencionalidad tiene una sanción de presidio de 541 días hasta 5 años. El segundo caso de la falsificación informática se refiere a la misma conducta anterior. Lo que cambia es el sujeto que la comete. En este caso, cuando esa conducta es cometida por un empleado público abusando de su oficio, es decir, estando en la posición de generar documentos falsos, documentos informáticos falsos, tiene una sanción penal. Y la sanción por esta falsificación informática de este funcionario es de una pena de presidio de 3 años y un día hasta 10 años. Entonces, aquí lo que aumenta es la penalidad porque la persona, hay una fe pública detrás que se trata de cubrir, de proteger a partir de la sanción penal a este abuso del oficio por parte de un funcionario. La nueva ley también incluye una figura específica de receptación de dato informático. Y lo que se hace aquí es sancionar no al que comete el acceso ilícito, la interceptación ilícita o la falsificación informática, sino a la persona que
conociendo el origen ilícito o no pudiendo menos que conocer, o sea, se presume que debió conocer ese origen ilícito de los datos, comercializa, transfiere o almacena esos datos informáticos a cualquier título y lo hace con un objeto ilícito, con una finalidad ilícita. En ese caso, respecto de estos delitos que tienen como origen el acceso ilícito, la interceptación ilícita y la falsificación informática, la sanción para esta persona va a ser la misma de esos delitos, pero rebajada en un grado. Uno de los elementos novedosos de esta ley de delitos informáticos nueva es la figura del fraude informático, porque no estaba sancionada penalmente por la ley 19.223, ni en otras disposiciones legales. Por esa razón, aquí se tipifica por primera vez el fraude informático. Y lo hace de la siguiente manera. El que, cualquier persona, causando perjuicio a otro, primer elemento, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, segundo elemento, manipula un sistema informático. Ese es el verbo rector, manipular el sistema informático. Y lo hace mediante introducción de datos, alteración, daño o supresión de los datos informáticos, o bien a través de la interferencia en el funcionamiento del sistema informático. Quien realiza esa conducta se considera que está cometiendo un fraude informático y se sanciona dependiendo de la gravedad del perjuicio, como voy a explicar enseguida. Esta figura, por lo tanto, no está entendiendo el fraude informático como una suerte de engaño a una máquina, porque sería absurdo, ya que no tienen voluntad, sino que como una manipulación del sistema respecto de los datos o la interferencia del funcionamiento de ese sistema. Y por supuesto, considerando los elementos de causar un perjuicio a otro y obtener un beneficio económico. En cuanto a esta figura de fraude informático, también existe otra situación. El que conociendo o no pudiendo menos que conocer la ilicitud de la conducta que realizó el otro, esta manipulación del sistema, facilita los medios con que se comete el delito. Es decir, no solo se sanciona al que manipula el sistema realizando este fraude informático, sino también el que facilita los medios para cometer el fraude informático. Y en ambos casos, la sanción está dependiendo de la gravedad del perjuicio, el valor del perjuicio fundamentalmente. La gravedad, por lo tanto, del fraude informático va a estar determinada por el perjuicio causado, este perjuicio que se causa en tercero y que busca obtener un beneficio económico para sí o para otro. Y esto va a determinar, por lo tanto, el tipo de pena que se va a sancionar, con la que se va a sancionar al que manipula el sistema o al que facilita los medios para el fraude. Primera situación es una pena de 61 a 540 días más una multa de 5 a 10 unidades tributarias mensuales si el perjuicio, el valor de ese perjuicio, no excede las 4 unidades tributarias mensuales. Es la pena más baja. Si es que el perjuicio supera las 4 unidades tributarias, pero no pasa de 40 unidades tributarias mensuales, la pena aumenta un poco en el sentido de que son 541 días de presidio hasta 3 años, más una multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. En el tercer caso, es más complejo, la sanción aumenta, es de 541 días hasta 5 años, más una multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales, si es que el valor excede las 40 unidades tributarias mensuales. Y la penalidad más alta va a ocurrir si es que el valor del perjuicio excede las 400 unidades tributarias mensuales, porque ahí va a ser una sanción de 3 años y un día hasta 5 años, más una multa de 21 a 30 unidades tributarias mensuales. Aquí hay que tener en cuenta, primero, que el fraude informático está teniendo una sanción tanto de prisión, de privación de libertad, más una multa. Siempre va ambas. Y segundo, la multa no necesariamente hay que considerarla en atención al perjuicio que se tiene que indemnizar a la víctima. Aquí es una multa siempre a beneficio fiscal.
Si la víctima considera que el perjuicio del fraude es mucho mayor que, por ejemplo, 30 unidades tributarias mensuales, obviamente no hay que pensar, es que la multa debió ser superior, porque no se logra satisfacer el perjuicio que sufrió la persona en su patrimonio, por ejemplo. En ese caso, lo que tiene que hacer la víctima es, además de la acción penal, es perseguir una acción civil para que le indemnicen los perjuicios específicos que recibió. Y por ende, el que comete el fraude informático podría tener una responsabilidad penal sancionada por esta figura y además podría estar siendo forzado a indemnizar perjuicios del punto de vista civil, pagar económicamente los daños que se causaron a la víctima del fraude. Entonces también hay que mirarlo con esa perspectiva. La nueva ley de delitos informáticos también contiene la figura penal del abuso de dispositivos, sanciona penalmente el abuso de dispositivos, tema que estaba dentro de las reservas que hizo Chile al convenio Budapest. No obstante, se establece en el artículo octavo este tipo penal de la siguiente forma, un tanto engorrosa, pero la voy a explicar. El que cualquier persona, para la perpetración de delitos de ataque a la integridad del sistema informático, acceso ilícito, interceptación ilícita, ataque a la integridad de datos informáticos y de la ley 20.009, que estaba referido a la falsificación de las tarjetas y de la transferencia electrónica, entregare u obtuviere para su utilización, importare, difundiera o realizare otra forma de puesta a disposición uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados principalmente para la perpetración de dichos delitos. Se le sanciona con presidio de 61 a 541 días, más una multa de entre 5 a 10 unidades tributarias mensuales. Acá lo que se está sancionando es al que crea dispositivos o adapta dispositivos que permiten la comisión de esos delitos mencionados. Acceso ilícito, los ataques al sistema o a los datos, la interceptación ilícita, los delitos a las transferencias electrónicas. Esa persona que crea o adapta estos mecanismos, estos dispositivos que permiten la comisión de estos delitos, o incluso no solo los dispositivos, sino también las contraseñas, los códigos de seguridad, esa persona tiene una sanción por el hecho de la creación o adaptación de estos mecanismos, de estos dispositivos. Acá no es necesario que los utilice. Acá no se está sancionando a la persona por haber cometido el acceso ilícito con estos mecanismos. Es simplemente el que los entrega. El que crea, por ejemplo, un dispositivo para destruir contraseñas o para craquearlas, va a tener una sanción penal en este caso. Además de los delitos que acabamos de revisar en esta ley, en esta nueva ley de delitos informáticos, aparecen otras disposiciones bien interesantes. Por ejemplo, las referidas a circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad. En cuanto a una atenuante especial que contempla esta ley, está la cooperación eficaz. Y se permite, por lo tanto, rebajar la pena de la persona que ha cometido este delito hasta en un grado si coopera eficazmente. Esa cooperación eficaz tiene que conducir al esclarecimiento de hechos que están siendo investigados y que son constitutivos de algunos de los delitos informáticos. O ya no solo respecto a los hechos, sino que está permitiendo la identificación de los responsables de estos delitos. También si coopera eficazmente para prevenir o impedir que se perpetren o que se consuman otros delitos de igual o mayor gravedad que están en la ley de delito informático. Por lo tanto, esa figura permite que la persona imputada por delitos informáticos tenga una rebaja en su pena hasta en un grado. La propia ley explica qué entendemos por cooperación eficaz. Y aquí se va a entender que existe cuando se trate del suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyen a los fines señalados del esclarecimiento de los hechos, de la responsabilidad o la prevención de otros delitos. ¿Quién va a poder determinar si esa cooperación es realmente eficaz? Porque
son precisas, los datos que está dando son precisos, verídicos y comprobables, va a ser el Ministerio Público. Es el Ministerio Público entonces quien debe determinar si es suficientemente eficaz la cooperación y amerita como un atenuante de responsabilidad. Pero además de atenuantes existen agravantes, circunstancias agravantes de responsabilidad, donde la persona que está en esta situación ve su pena aumentada en un grado. El primer caso está apuntando a el que comete el delito abusando de una posición de confianza, abusando de la posición de confianza en la administración de un sistema informático o de custodio de los datos informáticos que están en el sistema. Y esto en razón del cargo o la función que está desempeñando. En este caso, la persona comete el delito, pero se ve facilitado todo esto porque es quien, por su trabajo, tiene a cargo el sistema y aún así comete el delito, o tiene a su cargo custodiar los datos y aún así comete el delito. Esa situación de abuso de confianza aumenta su pena en un grado. La segunda hipótesis apunta a el que comete el delito abusando ya de ciertas personas, de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de los niños, niñas, adolescentes o adultos mayores. En este caso, la gravedad aumenta por el hecho de que está aprovechándose de ciertas personas, por las características de ciertas personas de vulnerabilidad, confianza o desconocimiento. Las circunstancias agravantes, entonces, miran por un lado al abuso de la confianza, de la posición de confianza de alguien, o el aprovecharse de las vulnerabilidades o confianza o desconocimiento de otras personas. Y también hay un agravante que mira a afectar el funcionamiento de servicios de utilidad pública o procesos electorales por el impacto que tiene esto. Y aquí, si el delito afecta o interrumpe la provisión o prestación de servicios de utilidad pública, tales como la electricidad, el gas, el agua, el transporte, las telecomunicaciones o servicios financieros, o bien afecta el normal desenvolvimiento de procesos electorales, también es una situación de agravante y la pena del delito aumenta en un grado. Siguiendo la línea del Convenio Budapest, donde no solo existe un derecho penal, normas de derecho penal sustantivo, delitos, sino también normas instrumentales o de procedimiento, la ley 21.459 sobre delitos informáticos también contiene disposiciones procedimentales. El artículo 11, por ejemplo, está señalando que las investigaciones por este tipo de delitos podrán iniciarse por querella del Ministerio del Interior, de los delegados presidenciales regionales y provinciales, cuando las conductas interrumpen el normal funcionamiento del servicio de utilidad pública. Ya no solamente, entonces, está pensando en que se pueda querellar la víctima, sino en este caso, cuando hay un delito informático que afecta el normal funcionamiento del servicio de utilidad pública, que ya vimos que eran agravantes, también la querella la puede hacer el Ministerio del Interior o estos delegados. Dentro del procedimiento, también se menciona que el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, puede ordenar algunas actuaciones. Por un lado, realizar la interceptación de comunicaciones telefónicas. También puede ordenar que funcionarios policiales actúen bajo identidad supuesta en comunicaciones en canales cerrados de comunicación, o sea, sean agentes encubiertos, para esclarecer, impedir o comprobar los hechos, establecer la identidad y la participación de las personas en la comisión de estos delitos. Este punto es interesante porque estos agentes encubiertos pueden, por lo tanto, realizar conductas que, miradas desde otro punto de vista, son delitos, pero no son sancionadas porque están dentro de esta autorización que ha dado el juez de garantía. También, dentro del procedimiento se señala que caen en comiso, se decomisan los instrumentos de los delitos, los efectos que de ellos provengan y las utilidades que se hubieran originado. O sea, hay una figura del comiso de estos bienes o instrumentos relacionados con el delito. Si no es posible decomisar especies, se puede aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente al valor de estos bienes. Y si las especies no pueden ser enajenadas a terceros,
se puede ordenar la destrucción total o parcial de los instrumentos del delito o los efectos que de ello provengan. Entonces, ahí hay también normas procedimentales vinculadas al comiso en este tipo de delitos. Finalmente, esta ley también incluye modificaciones a otros cuerpos legales. Por ejemplo, la ley de lavado de activos, la ley general de telecomunicaciones, la ley establece al delito informático que aquí se contemplan como generadores de responsabilidad penal de personas jurídicas, la ley 20.393, y modifica también el Código Procesal Penal. En este sentido, por ejemplo, está esta mención a la preservación provisoria de datos informáticos, estableciendo que el Ministerio Público puede requerir a cualquier proveedor de servicio la conservación y protección de los datos informáticos o información incluida en el sistema informático por 90 días. O sea, que conserven esos datos por 90 días, que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la autorización judicial para la entrega. Es decir, se está facultando a que el Ministerio Público, frente a una sospecha en una investigación, pida a un proveedor de servicios de telecomunicación, en este caso de acceso a Internet, por ejemplo, que conserve los datos que están en sus sistemas por 90 días, mientras el Ministerio Público obtiene la autorización judicial que lo habilita para que le entreguen esa información. Y aquí la empresa, este prestador, este proveedor de servicio, está obligada a prestar colaboración y guardar secreto de la diligencia. O sea, mientras se produce este periodo de investigación y de obtención, por supuesto, de la autorización judicial, la empresa tiene la obligación de colaborar y además de guardar secreto de la diligencia. No puede difundir que está conservando la información bajo esta norma. Y por último, en la nueva ley de delito informático existe una disposición transitoria que es de toda lógica cuando se produce un cambio de legislación penal, cuando una ley es derogada por otra y que sanciona figuras penales. Acá se está indicando, por un lado, los hechos perpetrados antes de la entrada en vigor de la nueva ley, antes del 2022, y las penas se van a determinar conforme a la ley vigente al momento de la perpetración del delito. Es decir, si yo cometí el delito bajo la ley 19.223, luego se deroga y mientras me están investigando se dicta esta nueva ley, no me van a sancionar conforme a la nueva ley, sino a la ley que estaba vigente en la fecha en que se cometió el delito. Es decir, aun cuando está derogada la ley 19.223 al día de hoy, en ese delito se me va a sancionar de acuerdo a lo que establecía la ley derogada. Y en el caso que una nueva ley, como esta, resulta más favorable para el imputado o el acusado, por un hecho que se perpetró con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, se está a la nueva ley. Es el principio pro reo. Y consiste entonces que si yo cometí el delito bajo la ley 19.223, se deroga y ahora hay una nueva ley, en el caso que la sanción que me vayan a aplicar es más beneficiosa para mí como imputado, la nueva ley, no vamos a ir a la ley que estaba vigente cuando se perpetró el delito, sino que se me va a aplicar la sanción de la nueva ley, de la ley actualmente vigente. Eso es, en general, elementos sobre los delitos informáticos en Chile, considerando estas dos etapas. Por un lado, previa a la nueva ley de delitos informáticos, la 21.459, y la regulación específica que tiene esta nueva legislación de delitos informáticos.